Nuevamente buenos días con todos, espero que estén muy bien. A ver, la asistencia para el día de hoy es Adrián Gael García, Anaquín Ulloa Ruiz, Valentina Torres Pérez, Carlos Gabriel Rengifo, a ver, Erika Vázquez, Amy Ponce, Greg Hualpa, Guadalupe Carrillo, Joaquín Escobar, Lía Xiomara Espinosa, María Fernanda Castillo Uribe, Matías Cornejo, Miquela Luciana Carlos Carrasco, Ricardo Olazábal, aquí yo ya mencioné, Tiago Mori. Presente, profe. Bien, listo. Listo, chicos. ¿Alguien que no haya mencionado? Me llamó. Profe. Valentina Torres. Vamos por Valentina Torres. Muy bien, Valentina Torres. ¿Alguien más que no haya mencionado? Profesor. Ya, muy bien. Dana Valentina, ¿verdad? Profesor, a mí no me llamó. ¿A quién más no ha mencionado, por favor? María Ángel no la llamó. Profesor, a mí no me llamó. Nombre, por favor, nombre. Greco ya vino. Greco ya vino, sí llamé, Greco ya vino. Pero ya muy bien, gracias igual por avisar. ¿Alguien más, chicos? Grace Hualpa, si le llamé. Bien. Confirmado con todos, chicos, ¿verdad? Mariana Pérez también. Bien. Listo. Bien, chicos, vamos a dar inicio, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar respecto Una compañera al llama tema María Ángel. 2, como pueden observar. En el triángulo 2 vamos a hablar lo que es clasificación de triángulos. Clasificación. Para entrar. A ver, présteme atención, por favor. Tenemos lo que es clasificación de triángulos. En clasificación de triángulos lo vamos a llevar de dos maneras. Una que es por sus lados y la otra que es por sus ángulos. ¿Sí? Por sus lados y por sus ángulos. Nada más. Entonces, tenemos, según la longitud de sus lados. Recuerden, la palabra longitud significa la palabra medida. Según la medida de sus ángulos. Vamos a encontrar tres tipos. Presten atención, por favor, porque esta parte es bastante importante. Encontramos por según sus lados. El triángulo isósceles. El triángulo equilátero y el triángulo escaleno. ¿Qué nos dice el triángulo isósceles? El triángulo que tiene dos lados iguales o de igual longitud. ¿Sí? Repito, cuando ustedes van a una figura así, como pueden ver, es un triángulo, ¿verdad? Y a su vez está señalando con dos rayitas que dos lados son iguales. A ver, observen por favor, el lado AB va a ser igual al lado BC. ¿Sí? Nada más, el lado AB va a ser igual al lado BC. El triángulo equilátero es cuando todos sus lados son iguales, como pueden observar. Y lo señalamos con una rayita, ¿no? Una rayita a cada lado para decir que todos son iguales. Repito, isósceles, dos lados iguales, nada más. ¿Sí? Nuevamente, isósceles, dos lados iguales. Equilátero, todos sus lados son iguales, todos. Y el escaleno, ningún lado es igual, todos son diferentes. A ver, voy a preguntar, atentos por favor. A ver, pregunto a Dana, por ejemplo. Dana Valentina. A ver, ¿qué es el triángulo isósceles? Triángulo tiene dos lados de igual longitud. Muy bien. A ver, voy a seguir preguntando ahora a otra persona. Grace Collavino, por favor. ¿Qué es el triángulo equilátero? Grace Collavino, ¿qué es el triángulo equilátero? El que tiene todos sus lados iguales. Muy bien. Voy a seguir preguntando. A ver, Tiago, ¿qué es el triángulo escaleno? Tiago. A ver, vamos a seguir. Miquela, por favor. Miquela, ¿qué es el triángulo escaleno? Es el que tiene tres lados diferentes. Muy bien, Miquela, gracias. Entonces, vamos a repetir en manera de resumen.
Profesor, ¿me habló? Claro. ¿Sí? A ver, vamos a mencionar nuevamente como resumen, ¿sí? El triángulo isósceles es cuando dos lados son iguales, el triángulo equilátero es cuando todos sus lados son iguales, y el escaleno sus lados diferentes, nada más. Ahora, vamos a pasar a lo que son por según sus ángulos. Ahí tenemos. Según la medida de sus ángulos. Tenemos a lo que es el rectángulo. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí está. Bien, tenemos lo que es el rectángulo. Es cuando uno de sus vértices, en este caso el A, vale 90 grados, nada más. A ver, repito, en un triángulo rectángulo, como pueden observar, uno de sus ángulos vale 90 grados. Ahí está su gráfica, un cuadradito. Nada más, chicos, ¿sí? Ahora, el acutángulo es cuando todos sus ángulos, observen por favor, todos sus ángulos son menores que 90 grados. Hay un ejemplo, 60 grados, 70 y 50. Porque todos son menores que 90. Y el obtusángulo es cuando por lo menos un ángulo es mayor que 90. ¿Sí? Mayor que 90 grados. Bien, comienzo a preguntar. A ver, por ejemplo, Adrián Gael, por favor, dinos a todos qué es un triángulo rectángulo. Adrián Gael. Erika Vázquez. Erika Vázquez, por favor. Dime, Erika. Cuando uno de sus lados mide 90 grados. Muy bien. Uno de sus lados, no, uno de sus ángulos, por favor, Erika. Muy bien. A ver, otra persona, a ver, vamos a ver. Para el acutángulo lo va a decir, vamos a ver, Joaquín, por favor. Joaquín Escobar. ¿Qué es un Sí, triángulo profe. acutángulo? Es un ángulo que tiene tres ángulos menos de 90 grados. Ya, muy bien. Y por último, ¿qué es el triángulo obtusángulo? Vamos a ver. Mariana Pérez. Mariana Pérez, por favor. ¿Qué es el triángulo obtusángulo? Profesor. ¿Qué es el triángulo Profesor. obtusángulo, por favor, Mariana Pérez? Profesor. Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Ya. Obuso. Pero recuerda, es mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Bien. Creo quedando claro el tema. Para ello vamos a pasar a los ejercicios. Pero antes de pasar a los ejercicios de la actividad, vamos a hacer unos ejercicios en pizarra. ¿Sí? Por ejemplo, Profesor, observen por favor. ¿por qué dice por favor dejar? A ver, vamos a lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dibujar un triángulo, por ejemplo. Profesor, me voy a poner una. A ver, chicos, presten atención, por favor, ¿sí? Si yo le pongo lo siguiente, observen, por favor, vamos a ver, y ya está. Y yo hago lo siguiente, observen, por chicos, hago una rayita acá, hago una rayita acá, y hago dos rayitas acá. Nada más. Y acá pongo el valor de x. El valor de x, y acá escribo el valor de 20, por ejemplo. La pregunta es, hallar el valor de x. Pregunto, ¿cuánto vale x en esa figura? O en ese ejercicio. 20. 20, porque Muy son bien. iguales. Vale 20. ¿Por qué vale 20? Porque justo la rayita... Porque los mismos lados son iguales. Muy bien, Tiago. Exacto. Porque la rayita nos va a decir que ambos lados son iguales. ¿Sí? Por eso vale 20. Ahora, si el ejercicio les dice también aparte, clasifica el triángulo según sus lados. Si les dice esa pregunta, clasifica el triángulo según sus lados, ¿cómo se le llama a este tipo de triángulo? Isósceles. Muy bien, se le llama triángulo isósceles, exacto. Bien, estamos bien, chicos. Ahora, vamos a cambiar un poco la figura, ¿sí? Esta vez vamos a poner así. Uy, no.
Vamos a poner lo siguiente. Acá vamos a poner 3 rayitas, ya no 2, sino 3. Y vamos a borrar por acá. Y la misma pregunta va. Clasifica el triángulo según sus lados. ¿Cómo se llama el triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es? Según sus lados, chicos, según sus lados. ¿Cómo? Isósceles. Escaleno. Muy bien. La respuesta es escaleno. Muy bien, porque todos sus lados son diferentes. Es escaleno. ¿Sí? Recuerden, chicos, eso va a ser con la práctica, va a ir poco a poco. ¿Sí? Tranquilos. Ahora, vamos a poner otro pequeño dibujo. Vamos a borrar un ratito de acá. Uy. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar. Listo, listo. Ahora, ahí tenemos, como pueden observar, estamos haciendo un pequeño triángulo. Profe, no se escucha. Como pueden observar, estamos haciendo un pequeño triángulo. Verifiquen sus audífonos, por favor, chicos. Siempre es bueno. Hay una configuración incluso para que puedan escuchar un poco más fuerte. A ver, listo. Si yo les digo la pregunta, clasifica el triángulo según sus lados. Es triángulo recto. No, Muy bien. Ángulo rectángulo. rectángulo. Muy bien. Triángulo rectángulo. Rectangular. Bien. Rectángulo. Muy bien, chicos, no hay problema con lo que veo. A ver, ¿qué más? A ver, uno más complicado, ya uno más complicado. Vamos a borrar todo. Borrar todo. Van a resolver lo siguiente. Por favor, chicos. Van a resolver lo siguiente. 120, 60, 30, 30, ya. Observen, van a hacer lo siguiente. A simple vista, vamos a ver qué tipo de triángulo es. Acá vamos a poner 130 grados. 130 grados. Y la pregunta va a ser, clasifica el triángulo según sus lados y según sus ángulos. Como se pueden dar cuenta, les está pidiendo Obtusángulo. dos premisas. Ángulo. 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 Muy bien, es obtusángulo. Pero falta también según sus lados. Escaleno. Escaleno. Vamos a ver. Y acá vale 130 grados, chicos. Efectivamente vale 50 grados y por lo tanto podemos decir que es escaleno. Bien, nada más. Excelente. Vamos a pasar a los ejercicios de actividad, ¿sí? Para que no tengan complicaciones al momento de resolver la tarea. A ver, observen, por favor. Vamos a ir al ejercicio de actividad. Y tenemos lo siguiente. En la número 1 nos dice, clasifica el triángulo ABC. Ahí está el triángulo. A, B y C. Según la longitud de sus lados. 3, 3, 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay dos lados iguales, ¿verdad? Si hay dos lados iguales, ¿qué significa? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Bien. Triángulo isósceles. Este triángulo isósceles. Dos lados iguales es un triángulo isósceles. Se lo tiene que quedar poco a poco. Triángulo isósceles, isósceles, isósceles. Ahora, la número 2, ¿qué nos dice? Clasifica el triángulo PQR. Observen, por favor, el triángulo PQR. Según la longitud de sus lados. Primero tenemos que observar bien. ¿Qué valores tenemos? 3, 4 y 6. ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes. Muy bien. Si son diferentes, ¿qué significa? ¿Es escaleno? Bien, es un triángulo escaleno. Bien, es un triángulo escaleno. Nada más. Ahora, ¿qué nos dice la número 3? Clasifica el triángulo MON. Ahí está el triángulo MON. Según la longitud de sus lados.
Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Observen la figura, por favor. ¿Escaleno? Sí, chicos, mencionen con más fuerza, por favor, chicos, ¿sí? Se escucha muy bajito. Rectángulo, profe. Escaleno. No, Recto. Escaleno. Vale 90 grados. a ver, chicos, vamos por partes. Hay que aprender a diferenciar las cosas. A ver, escuchen, por favor. Nos dice según la longitud de sus lados, no de los ángulos. Si nos dice según sus lados, a ver, chicos, por favor, presten atención. Según la longitud de sus lados, tenemos 3 nada más. Tenemos el isósceles, tenemos el escaleno y tenemos el equilátero. Ellos 3 nada más, según sus lados. Nos dice, clasifica el triángulo M o N según la longitud de sus lados. Entonces, la respuesta, como mencionaron algunos, es escaleno. Escaleno, porque todo está diferente. Nada más. La número 4, ¿qué nos dice? Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. ¿Qué observamos con sus lados? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Todos son iguales? Iguales. Todos son iguales. Igual. Muy bien, entonces, ¿qué Igual. podemos decir? ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero. Muy bien, es equilátero. Equilátero. Nada más, chicos, como pueden observar. Ahora, tenemos el nivel intermedio. Como pueden observar, nos dan, digamos, en el número 5, 3 ángulos. Entonces ya estamos trabajando con ángulos, ya. Vamos con el tema de ángulos. Tenemos 3 ángulos, 60 grados, 50 grados y 70 grados. La pregunta es, clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. ¿Qué podemos notar con los ángulos? Acutángulo. ¿Perdón? Acutángulo. Muy bien, la respuesta es acutángulo. ¿Por qué, profesor? Porque todos los ángulos, como pueden ver, son menores que 90 grados. ¿Sí? Todos los ángulos son menores que 90 grados. Por eso es un acutángulo. A ver, seguimos, por favor. La número 6. Antes de seguir, hay que estoy viendo el chat, chicos. Ejercicio. A ver, chicos, voy a hablar yo por un ratito. Les pido un favor. Bien. Al finalizar la clase, voy a ver quiénes son las personas que están, digamos, llenando el chat para luego, digamos, tomar medidas, ¿no? Digamos, ya saben, chicos, el tema de actitud, más que todo. Profe, ahí se ven los nombres cuando mandan. Sí, lo sé, chicos, no se preocupen. Acá puedo ver los nombres. Bien, seguimos. ¿Sí? Profe, en mi pantalla no veo nada. Sí, está No compartiendo. veo nada. A Nada ver, más verifiquen, veo. por favor, chicos. Sí, chicos, a ver, verifiquen el tema de su computadora o el tema del celular si están manejando. Siempre es bueno. A ver, ¡Regresó! bien. A ver, tenemos, chicos, por favor, la número 6. Clasifica el triángulo FGH. Ahí está, FGH. ¿Qué observamos? Según la medida de sus ángulos, ¿qué observamos? Los ángulos son mayores que 90, es igual a 90. Menores. A ver, escucho, por favor. Acutángulo. Bien, es acutángulo. ¿Por qué? 180 grados. Acutángulo. Sus ángulos son menores a 90. Muy bien, es acutángulo porque sus ángulos son menores que 90 grados. Es menor que 90 grados. Solamente por eso, más chicos. Así de frente, tienen que decir, sin miedo. Ahora, la número 7 nos dice, clasifica el triángulo PMN, según la medida de sus ángulos. Acá sí hay que observarlo. Rectángulo. Profe. Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Muy bien. Rectángulo. Profe, P vale 90 grados. Muy bien, P vale 90 grados. Entonces podemos decir que es un triángulo rectángulo o rectangular. Bien. Ahora vamos con el nivel avanzado. Observen, por favor. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Están pidiendo dos cosas. Primero, vamos a hallar según la medida de sus lados. De sus lados primero.
Observamos, ¿qué tipo de triángulo es según sus lados? Según sus lados. Son iguales, profe, esos lados. Si son Esos iguales, dos ¿qué lados. tipo de triángulo es? Sí, profe, son iguales. Isósceles. Isósceles. Muy bien, es isósceles según sus lados. Y según sus ángulos, Rectángulo. muy bien, Rectángulo. es rectángulo. Porque uno es 90 grados. Nada más. Bien, Profe, chicos. 90 grados, 90 grados. En la número 9. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. ¿Sí? Profe, hay dos lados que son iguales. Bien. Y si dos lados son iguales, ¿cómo se le llama, por favor? Isósceles. Bien. Isósceles. ¿Y Isósceles. sus ángulos cómo se llama? Isósceles. No, ya está muy bien isósceles, pero también nos están pidiendo según la medida de sus ángulos. ¿Tus ángulos? Rectángulo. Obtusángulo, bien. Obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Es mayor que 90 grados. Por eso es obtusángulo. Y para finalizar, el número 10. Que nos dice calcula X. Observen por favor, calcula el X. Si el triángulo MNP es isósceles. Ahí está mencionando que es un isósceles. ¿Cuánto vale X? 12. X vale 12 U. 12 U. 12 U. 12 U. Bien, 12 U. Porque Ahora, tiene la medida de los mismos ángulos. lo que voy a hacer ahorita en pizarra, como pueden observar, lo van a hacer un ejercicio adicional como actividad, así que tomen nota, por favor. Este ejercicio va a ser ejercicio reto, ¿sí? Va a ser un ejercicio reto. Estoy poniendo un tipo de triángulo. Acá vamos a poner, por ejemplo, Profe, eso es un ejercicio, ¿no? y van a enviármelo junto con la tarea. 2x más 10. Y acá vamos a poner, por ejemplo, 80. 80. Y acá abajo vamos a escribir 100. Bien. Acá vamos a escribir hallar el valor de X. Les voy a pedir tres soluciones o 3 respuestas en un mismo ejercicio. ¿Sí? Hallar el valor de X. Es la primera pregunta. Hallar el valor de X. También les voy a pedir, clasifica el tipo de triángulo según sus lados. Y por último, y según sus ángulos. Bien. Entonces voy a poner los ángulos antes de olvidarme, porque si no me voy a olvidar los ángulos también. A ver, vamos a poner acá, por ejemplo, a ver, si saco cálculos, ya, acá es el 60 grados, vamos a poner acá, 60 grados. Acá arriba va a ser, ya, acá arriba va a ser, vamos a ponerle 110 grados. No puede ser 110 grados, no puede ser 60. A ver, chicos, vamos a ver. A ver, arriba va a ser 100 grados. Vamos a hacer 40 grados. Y abajo va a ser 40 grados. Listo. Y vamos a señalar también lo siguiente. Antes de olvidarme, para que puedan resolver. Ahí y ahí. Listo. Observen, chicos, antes de borrarlo, porque lo voy a borrar, tomen nota, por favor, todos. Profe, yo todavía no termino. Ya lo sé, tranquilos, tómense su tiempo, pero escriban, por favor, todos, ¿sí? A ver, van a hallar el valor de X. Al mismo tiempo, también les pide el ejercicio clasificar el tipo de triángulo según... Uy, acá no escribí. Profesor, yo terminé hace rato. Bien, gracias. Según sus lados y según sus ángulos. Acá no nos pone según sus lados y según sus ángulos. Vamos a borrar.
según lados y ángulos. ¿Sí? No se me vayan a olvidar, por favor. Profesor, había borrado parte de aquí. Entonces, todo este ejercicio me lo van a presentar junto con la actividad. ¿Está bien? Van a hallar el valor de X y van a clasificar el triángulo según sus lados y según sus ángulos. Estoy seguro ya que algunos ya tienen la respuesta. La respuesta, Diego, tranquilo, Diego, me lo van a enviar por el tema de mensajería, ¿sí? Por el tema de mensajería. Bien, hasta ahí pregunto, antes de comenzar a borrar todo lo que... ¿Alguna pregunta? Solo una pregunta, profesor. Sí, te escucho. Profesor, A ver, chicos, la por suma favor. de los ángulos, profesor, Sí, escucho. Dime, por favor. la suma de los ángulos tiene que ser igual con lo de los ángulos externos. No, no se le escucha bien, por favor. Un poco más fuerte. La suma de los ángulos internos es igual a la suma de los... Profe, me sale 360 grados. No. A ver, chicos. Vamos por partes. Les dice hallar el valor de X. El valor de X no va a salir en grados. Para empezar. Aparte, nos dice clasifica el tipo de triángulo según sus lados. ¿Qué tipo de triángulo? ¿Cómo se llama ese tipo de triángulo? Profe, Espérenme, ¿lo por favor. copiamos en el cuaderno? El tipo de triángulo es isósceles. ¿Isósceles? Exacto, porque tiene dos lados iguales, nada más. Ahora, según sus ángulos. Los ángulos, ¿cómo son? Menor que 90, mayor que 90, uno vale 90 grados. A ver, pregunto, ¿qué tipo de triángulo según sus ángulos? Isósceles. Isósceles. A ver, chicos, Isósceles. ya muy bien, está muy bien. Isósceles. Según sus ángulos, según sus ángulos, no es acutángulo, porque un ángulo es mayor que 90 grados. Obtusángulo. Muy bien, obtusángulo. Bien, ya tenemos dos respuestas. Obtusángulo, ya tenemos dos respuestas. Nos faltaría una, que sería hallar el valor de X. ¿Cuánto valdría X? ¿Cuánto? 35. 35 más 35. 35. Efectivamente la respuesta es 35. Muy bien. Pero ¿por qué 35 estarán pensando algunos, verdad? A ver, observen la figura. Nos están diciendo que el triángulo es isósceles. Y también sabemos que el lado que estoy señalando con una rayita es igual al otro lado con una rayita. ¿Verdad? Son iguales. Entonces lo planteamos. ¿Qué podemos decir entonces? Que 2x más 10 va a ser igual a 80. Como pueden observar. Nada más. Porque ellos dos son iguales. ¿Sí? Nada más. Y comenzamos a operar, chicos. 2x. Si está con más 10, pasa al otro lado con menos 10. Dime, Grace, por favor. Te escucho. Profesor, estuve copiando y ahí dice, en lo que escribió hallar el valor de X, clasifica el tipo de triángulo según sus y no ha puesto nada. Según sus lados. Hay dos según sus. Según sus lados, por favor, chicos. Acá hay una pequeña corrección. Gracias, Grace. Seguimos, por favor, ¿sí? Entonces, 2x va a ser igual, 80 menos 10 es igual a 70. X va a ser igual a 70 entre 2. 70 entre 2. Por lo tanto, X va a ser igual a 35. Nada más. ¿Sí? Ese es el valor que nos piden. Tenemos la medida de X. Ya sabemos cuánto vale según sus lados y también según sus ángulos. Pregunto hasta ahí. ¿Alguna duda, por favor? Ese resultado no está ahí. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda para poder responder más? Profesor, la actividad es esta, ¿no? Sí, por favor, sí, para que no tengan La complicaciones. respuesta no está ahí en el cuaderno. Por favor, se pregunta de examen. Tomen nota, por favor, chicos. Bien. ¿Sí? Bien, chicos, bien, chicos. Vamos a borrar. ¿Podría explicar de nuevo?
A ver, vuelvo a explicar. Nos dice, clasifica el tipo de triángulo según sus lados. Si todos los, acá podemos observar que dos rayitas nos dicen que son iguales. Entonces el triángulo es isósceles, porque dos lados son iguales, dos lados. Nos dice según sus ángulos. Como podemos ver, 40 grados es menos que 90, 40 grados menos que 90, pero 100 grados es mayor que 90 grados. Entonces, podemos decir que es un obtusángulo. Obtusángulo es cuando uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Ahora, ¿y qué más nos dice? Hallar el valor de x. Acá podemos decir con certeza que 2x más 10 es igual a 80, porque ambos lados son iguales. 2x más 10 igual a 80. Y comenzamos a operar. El más 10 pasa al otro lado con menos, 80 menos 10, por lo tanto 2x es igual a 70. X es igual a 72, recuerda. Por lo tanto, ¡Rápido! a ¡Profesora, 35. acabo de hacer un ejercicio! Muy bien, voy a borrar. Vamos a borrar. Todos nos gritan. ¡Profe, no! ¡Mamá! Tiago, habla, no grites. No, yo no sabía que estaba. Me estás rompiendo los tímpanos. Listo. Bien, chicos. ¿Viste Vamos a borrar los ejercicios, ¿sí? estás gritando? A ver, presten atención. Bien. Listo. Profe, la clase está grabada. Está preguntando a mi mamá. Efectivamente, chicos, yo grabo las clases y las publico en la plataforma para que no tengan complicaciones, también se puedan apoyar. Gracias, profesora. Le acabo de decir a mi mamá. Bien, chicos, eso sería respecto a la clase del día de hoy. Espero que no haya complicaciones. Igual, cualquier duda, por favor, recuerden que me pueden preguntar. ¿Sí?